El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Es un privilegio invocar tu nombre, Señor, pidiéndote ayuda para que tu Espíritu Santo ilumine nuestras vidas, nuestra mente, para aprender de tu palabra y ponerla en práctica. Gracias, Señor. Estamos con la serie Estudios de Doctrina. En esta oportunidad compartiré sobre los atributos o particularidades de Dios. Primera parte. Una de las razones por las que debemos estudiar la doctrina de Dios o la enseñanza acerca de Dios en la Biblia es para que evitemos el tremendo peligro de tener nuestras propias ideas acerca de Dios. La Biblia nos advierte en Romanos 1 acerca de no inventar ideas propias acerca de Dios. Si las inventamos, ello afectará nuestra relación con Dios, afectará nuestras actitudes hacia Dios, nuestra conducta hacia Dios y afectará nuestra enseñanza a otros acerca de Dios. Qué buena oportunidad para reflexionar. Nuestros hijos, los pequeños con los que nos relacionamos, nos preguntan de tanto en tanto respecto a Dios. ¿Qué les enseñamos? ¿Qué les decimos? ¿Qué ideas transmitimos con relación a Dios? ¿Son ideas correctas o ideas equivocadas? ¿Son ideas propias? ¿Cuán bíblicas son nuestras ideas con relación a Dios y que estamos pasando a las siguientes generaciones? No nos equivoquemos. Si creemos que Dios es solo una energía o una fuerza, vamos a querer tener esa fuerza, pero no trataremos a Dios como lo que es, una persona, sino buscaremos solo su fuerza, su potencia, su poder. Si creemos que Dios está alejado y desconectado de sus criaturas, es decir, soy un deísta, no nos vamos a acercar a Él para vivir con Él, no vamos a orar a Él, no vamos a confiar y no nos rendiremos a Él para un culto. Y rendiremos culto más bien a sus sustitutos, a quienes lo reemplazan, supuestamente. Si no creemos en Dios, como enseña la Biblia, vamos a cometer gravísimos errores y vamos a ofender a Dios. Un hijo había vivido separado de su padre por mucho tiempo. Su padre era una muy buena persona, una persona ejemplar, pero viviendo en otra casa con otros familiares, por varias razones, le transmitieron ideas equivocadas acerca de su padre. Sí, unas cuantas verdades, pero también varias mentiras. Por lo tanto, este muchacho creció con esas ideas equivocadas acerca de su padre. Así también ocurre con nosotros cuando formamos nuestras propias ideas, cuando formamos nuestra propia doctrina con relación a Dios. Ahí está el desafío. ¿Cuán bíblica es nuestra doctrina relacionada con Dios?
¿Cuánto de fundamento bíblico tiene lo que creemos acerca de Dios? Siendo parte de la iglesia, las ideas que tengamos acerca de Dios van a afectar las motivaciones para las prácticas de las disciplinas y el servicio cristiano. Si tenemos ideas equivocadas de Dios, entonces vamos a vivir la vida cristiana de manera equivocada. O vamos a servir a Dios de manera equivocada. Hay algunos que realizan acciones en la iglesia, predican, enseñan y otros servicios, porque tienen la idea de que de esa manera están ganando un lugar en el cielo. Y de esa manera dejan de lado una verdad fundamental de la Biblia, de que el lugar en el cielo no hay que ganarlo. Dios ya nos lo ha dado y solo tenemos que recibirlo, porque alguien pagó el precio para que ocupemos ese lugar. Y solo tenemos que creer en la obra que ha realizado Cristo en la cruz para llegar al cielo. Es fundamental que conozcamos a Dios, pero no solo en el sentido de recibir información acerca de Dios. Él quiere que lo conozcamos, quiere que lo hagamos. Y por eso en la Biblia no solo nos habla, prácticamente está gritando a la humanidad: entiéndanme, compréndanme, conózcanme, relaciónense conmigo, vuelvan a mí. No caminen con ideas equivocadas. Y este es uno de los clamores de Dios a la humanidad en este tiempo. La voz de Dios se está dejando escuchar. Percibámosla, escuchémosla. Experimentando esta plaga a nivel mundial, tenemos que entender que Dios nos ha detenido, nos ha frenado para que volvamos nuestra mirada a Él, para que nos acordemos de Él, para que nos esforcemos para conocerlo, para que nos relacionemos con Él, para que vivamos con Él todos los días. ¿Has notado qué bendición más linda es saber que Dios está contigo? Y cuando estás caminando por el jardín de tu casa o en alguna de las habitaciones, hablarle, contarle lo que sientes, lo que piensas y descargar tus temores, tu ansiedad, tus preocupaciones, contarle tus anhelos y preguntarle: Señor, ¿y cuáles son tus anhelos con relación a mi persona? ¿Qué anhelos tienes? Mis anhelos, mis sueños, mis planes armonizan con los tuyos. Señor, dame la dicha de que armonicen, de que estén de acuerdo con tus planes, tus propósitos, porque entonces tendré éxito. Qué espectacular, qué tremendo poder relacionarse así con Dios, ¿verdad? Es fundamental que conozcamos al Señor. Él nos enseña con relación a Él en su palabra. Él nos muestra sus características, sus atributos. Por medio de la Biblia, a través de la experiencia de cada personaje y las enseñanzas directas, nos enseña Dios sobre sus atributos o particularidades. Cuando leemos la Biblia y estudiamos, por ejemplo, la historia de José, es Dios hablándonos y diciéndonos: así como José vivía conmigo, también yo quiero vivir contigo. Así como José conoció estas características mías, conócelas tú también, experimentalas. Porque así como José experimentó un tiempo difícil de muchos años, de mucho tiempo,
también tú estás pasando por un periodo difícil. Pero mira cómo José me conoció en medio de esas dificultades. ¿Y cuáles fueron sus actitudes y lo que hizo José? Haz tú lo mismo. Las historias bíblicas no solo son para aprender nombres, lugares, sucesos. Dios hizo que se escribiera cada historia bíblica para que lo conozcamos a Él, para que aprendamos doctrina de Dios, para que nos relacionemos con Él. Querido predicador, querido maestro, querido líder que compartes de la palabra del Señor, nunca compartas la palabra de Dios solo para satisfacer la mente, para dar información, porque lo que enseñas tiene que estar relacionado con la vida. Querido maestro o maestra de niños, no enseñes las historias solo en los detalles geográficos o biográficos. Profundiza, haz que los niños, así como David, como Samuel, Abraham, Jacob, Tomás, Pedro, etcétera, cada uno de los personajes, tuvieron experiencias con el Señor y a través de esas experiencias conocieron algo o mucho de las características de Dios. ¿De quién es Dios? Así también tú tienes que guiar a las nuevas generaciones. No enseñes las historias solo por transmitir datos, información de lugares, de personas y memorizar un versículo. Haz que tus estudiantes, pequeños, medianos y grandes, conozcan al Dios vivo, verdadero, que quiere relacionarse con el ser humano y vivir con él todos los días. Un desafío teológico. ¿Cómo clasificar los atributos o características de Dios? Estudiando respecto al carácter de Dios, nos daremos cuenta que no es sencillo, debido a que la Biblia no organiza la doctrina como lo hace la teología sistemática, o como lo estamos haciendo a través de estos estudios de doctrina, ¿verdad? Por ello, un desafío es definir qué criterio se puede utilizar para clasificar los atributos de Dios. No es que la Biblia esté desorganizada, no, es que la Biblia está escrita bajo una lógica especial. Realiza un relato a través del tiempo de cómo Dios se fue relacionando con diferentes personajes. Y a través de ello Él va revelando doctrina, va revelando enseñanzas acerca de sí mismo, va revelando quién es Él, cómo es Él. Va revelando sus planes, su voluntad y sus propósitos y otros aspectos más. Pero no solo con relación a Él, como veremos en más estudios de doctrina, porque veremos otras doctrinas aparte de la de Dios. Así que un desafío es definir qué criterio se puede utilizar para clasificar los atributos de Dios. Un criterio saludable es considerar primero los atributos incomunicables y luego los atributos comunicables de Dios. Los atributos incomunicables de Dios son los atributos o cualidades personales o aspectos de su esencia que reserva únicamente para sí mismo y no comparte o comunica a sus criaturas. Los atributos comunicables de Dios son esas particularidades o características de sí mismo que Dios ha decidido compartir o comunicar a sus criaturas, a los seres humanos. Veamos entonces los atributos incomunicables de Dios.
La primera, su eternidad. Dios ha existido por toda la eternidad, pero los seres humanos no. Como lo expresa Éxodo 3, Él es el eterno, seré el que seré, dice Dios. O yo soy el que soy. Él es el eterno, pero sus criaturas son limitadas. Esta idea la encontramos en Génesis 21:33, Deuteronomio 33:27, Isaías 40:28. Él es el Olam, el eterno. Otra cualidad incomunicable, inmutabilidad, es decir, Dios no cambia, pero nosotros sí cambiamos. Malaquías 3:6, porque yo el eterno no cambio, dice en Malaquías 3:6. Otro atributo que no comunica a sus criaturas, es decir, no las hace partícipes, es omnipresencia. Dios está presente en todas partes, pero nosotros solo tenemos la capacidad de estar presentes en un sitio a la vez. Una creyente recibió una llamada telefónica desde España. Su madre estaba muy enferma. Los médicos le habían dado solo unos cuantos días más de vida. Y su madre, a través de esta comunicación, le decía a su hija: cuánto quisiera que estuvieras aquí. Y su hija le respondió: me gustaría estar allá, pero no puedo. Necesitaría viajar y no puedo. Y comenzaron a llorar ambas. Omnipresencia. Quisiéramos estar en dos lugares al mismo tiempo, pero no podemos. Solo Dios es omnipresente. Dios está en el cielo, pero también está en tu casa. Y si crees en Él, lo has recibido a Él, te has rendido a Él, Él vive dentro de ti. Él puede estar al mismo tiempo en todos los lugares que quiera. Si en este momento clamamos a Dios y hay millones de personas también clamando a Él, Él es capaz de escuchar al mismo tiempo todas las oraciones y responder a cada una por su omnipresencia. Él puede recibir adoración en una casa, en otra, en millones de casas al mismo tiempo. Él está presente. Él es omnipresente. Un joven le preguntó a su pastor. Este joven era escéptico, asistía a la iglesia, había leído la Biblia, pero era escéptico. Y le puso una trampa al pastor. Le dijo: pastor, ¿no es cierto que Dios está en todas partes? Sí, le dijo el pastor. Pastor, ¿no es verdad que al infierno solo van los pecadores? Sí, le dijo el pastor. Bien, entonces, si Dios está en todas partes, también está en el infierno, pastor. Y si Dios está en el infierno, significa que es pecador. El pastor se dio cuenta de la trampa y con la sabiduría de Dios, echando mano de esta verdad bíblica, le dijo: Dios es Dios y Él quiere estar donde quiere estar. Y Él puede estar en el infierno sin ser pecador. Puede estar todo el tiempo que quiera sin ser pecador, porque Dios es omnipresente. Dios es Dios. Y le dijo: mira, no te preocupes, no estés interesado en ese tipo de cosas. Más bien interésate en cómo conocerle más, cómo agradarle más, cómo servirle.
pierdas tu tiempo en este tipo de cosas, le dijo. Y ese es un buen consejo también para todos nosotros. Otros atributos incomunicables de Dios: perfección. Dios es perfecto, no tiene tacha, es inmaculado, no tiene mácula, no tiene mancha. Nosotros somos imperfectos, sus criaturas carecen de perfección. Mateo 5:48, Hebreos 7:28 nos habla de estas grandes verdades. Otro atributo incomunicable: inmensidad. Dios es muchísimo más grande que la totalidad de su creación. Salmos 145, versículo 7. Y otro atributo más: simplicidad. Dios es uno en esencia, no compuesto de partes. Los seres creados tenemos partes que nos componen. Por ejemplo, en el ser humano tenemos una parte física y tenemos una parte espiritual. Pero de todas maneras, somos un ser. Pero Dios es mucho más que eso. Es uno en esencia, aun cuando se manifiesta en tres personas. Sin embargo, hay una unidad y una simplicidad impresionante. Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, uno es. Atributos comunicables de Dios son esos atributos de su ser, características de su persona que sí comparte con sus criaturas. Por ejemplo, amor. Dios es amor y nosotros hemos recibido la capacidad de amar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y versículo 16. La teología liberal, así como el sentimentalismo evangélico, consideran esto como el atributo principal de Dios. La teología popular no es forzosamente una teología bíblica. No se debe olvidar que la santidad es su atributo personal principal. Sin la santidad primero, el amor se vuelve sentimentalismo. La santidad es más usada en la Biblia que la palabra amor. Otro atributo comunicable: conocimiento. Dios tiene conocimiento y nosotros igualmente podemos conocer. El conocimiento que Dios tiene, sin embargo, no es un conocimiento adquirido. Es un conocimiento instantáneo, inmediato. Dios no tuvo que ir a la universidad. Y esta es una pregunta de los niños también. Dios fue a la escuela, Dios va a la universidad, Dios estudia en una biblioteca. ¿De dónde aprende el Señor? ¿De dónde conoce lo que sabe, lo que conoce? Pregunta un niño. Y la respuesta es sencilla y hay que responderles así a los niños. Dios es Dios y Él conoce instantáneamente, no necesita aprender, no necesita pasar clases, no tiene que sacar cosas de su memoria. Nuestro conocimiento, en cambio, es adquirido. Tenemos que aprender por observación, por investigación, por la experimentación, por imitación o por revelación sobrenatural. Daniel 2:22, Salmo 139, 6. Espiritualidad es otro atributo que Dios comunica a sus criaturas. Dios es espíritu y ha puesto en el interior del ser humano la capacidad de relacionarse con Él espiritualmente. Dios es espíritu y los que le adoran
en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice San Juan 4. Misericordia. Dios es misericordioso. Y nosotros también podemos ser misericordiosos porque nos dio esa capacidad. Éxodo 34:6, Deuteronomio 4:31. Justicia. Sabemos que Dios es justo y nosotros podemos ser justos con su ayuda. Deuteronomio 32:4. Bondad. Es un absoluto propio del ser de Dios y no solo una acumulación de acciones buenas. En el caso nuestro, llegamos a ser calificados bondadosos como bondadosos porque hacemos una acción buena, luego otra, luego otra. En cambio, en Dios, su bondad es intrínseca, es propia. Sin embargo, Dios se hace muchísimas acciones bondadosas. Sabiduría. H.D. Smith define la sabiduría divina como aquel atributo de Dios por medio del cual Dios mismo produce los mejores resultados posibles con los mejores medios posibles. Mejores resultados usando los mejores medios posibles. En otras palabras, la sabiduría de Dios es esa característica de su perfección por medio de la que Él aplica lo que conoce, su conocimiento absoluto para el logro de sus propósitos, de tal manera que sea glorificado. Dios conocía que íbamos a pasar esta pandemia. Dios conocía que íbamos a experimentar lo que estamos experimentando. Sí. ¿Dios tiene control sobre todo? Por supuesto. Y Dios va a cumplir sus propósitos, que son sabios, eternos, muchas veces incomprensibles por el ser humano. Debemos recordar que hay diferencia entre sabiduría y conocimiento. La sabiduría es intensamente práctica, no teórica. Básicamente, teoría es conocimiento. La aplicación es sabiduría. Sabiduría es el arte de tener éxito, de tomar el plan correcto para obtener los resultados óptimos. Primer libro de Reyes 3, 9 y 12. Reyes y otros gobernantes, líderes, necesitaban sabiduría. Eran responsables de tomar decisiones correctas en asuntos políticos y sociales y en otros aspectos. Lo vemos en Deuteronomio 34:9, segundo de Samuel 14:20, primer libro de Reyes 3:9 y versículo 12, 4:29. ¿Y cuánto de esto nuestros gobernantes hoy necesitan? Cada una de las autoridades que manejan el aparato estatal, presidentes, ministros, viceministros, gobernadores, alcaldes, líderes comunales, líderes familiares. Debemos acudir a Dios pidiéndole esa sabiduría que no tardará en darnos. Un ejemplo de rey sabio es el Señor Jesús, que reinará y reina con sabiduría. Él es el consejero maravilloso. Una especial clase, un especial consejo de sabios asesoraba, por ejemplo, a David. Dice la Biblia que eran entendidos en los tiempos, es decir, eran capaces de poder leer la realidad, entender lo que estaba pasando. Con la sabiduría de Dios ellos podían darle el asesoramiento necesario a David para que tome decisiones correctas. Cuán necesario es hoy esto, ¿verdad? Nuestro desafío. El Dios con estas características tan excepcionales te está buscando, te está llamando. Ríndete a Él, entrégate a Él. Si ya lo conoces,
y lo sigues, exprésale nuevamente tu admiración por todas esas características, esos atributos incomunicables y comunicables. Le agradeceremos porque su palabra limpia las ideas falsas y las medias verdades que había en nuestra mente. Renovemos nuestro compromiso para seguir creyendo en Él. Fortalezcamos nuestro compromiso siguiéndole, sirviéndole. Pidámosle su ayuda. Roguemos por nuestras autoridades para que especialmente Dios ponga en sus corazones temor de Dios, sabiduría de Dios, inteligencia de Dios, prudencia de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por esta bendición tan especial que tú nos has dado. Hemos conocido un poco más, hemos recordado, hemos ampliado, hemos profundizado sobre quién eres, sobre tus características. Te admiramos, nos rendimos a ti. Somos casi nada delante de ti. Sin embargo, nos amas con amor eterno. Nos rendimos pidiéndote ayuda para nuestras autoridades que necesitan de tus características comunicables para gobernar, para guiar, para tomar decisiones. Y de igual manera cada uno de nosotros tenemos carga por nuestra familia, por nuestros hogares. Danos de tus características para poder, Señor, salir adelante en tu nombre para gloria tuya. Gracias, Señor. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.